con ustedes, qué rico, ¿cómo están? ¿Cómo van? Cuéntenme desde dónde se conectan, cómo les va la vida. Bueno, vamos a hablar un poco de cómo podemos utilizar nuestro lenguaje para subir la energía, la felicidad, la vibración en nuestro cuerpo y vamos a ver que no nada más se trata de hablar de palabras bonitas o tratar de ser positivos. Muchas veces también para lograr esta integridad en nuestro lenguaje debemos ser honestos con nosotros mismos y eso nos va a dar una alta vibración. A veces no se trata nada más es esta idea de maquillar la vida o de, no sé, pintar las cosas como queremos verlas, sino realmente hacer frente a nosotros y hacer frente a nuestra vida. ¿Cómo estás, mi Marisa linda? Bienvenida. Hola, Ale, muy contenta de verte, de estar contigo. Ya estoy viendo que se está conectando pues gran parte de tu comunidad y yo feliz de estar aquí para hablar de este tema que de verdad a mí me ha cambiado la vida. El tema del lenguaje es bien poderoso, pero como tú decías, no solo son las palabras, son las intenciones, son las acciones, son las emociones. Sí, porque creo que muchas veces creemos que cuando estamos viviendo algo que es un reto para nosotros o estamos en una encrucijada, a lo mejor en una relación, en algo en el trabajo, a lo mejor relacionándonos con una enfermedad, con una muerte, con una situación que sentimos que nos está rebasando, a veces creemos que la salida de eso es pues poner una buena cara y hacer unas afirmaciones positivas y que esto de alguna manera va a movernos del lugar. Pero lo que me parece tan interesante de este tema y hablar de alta vibración para mí es hablar de integridad. Y hablar de integridad es hablar de no mentirnos a nosotros mismos. Entonces, creo que lo que primero que tenemos que hacer es, uno, darnos cuenta de con quién nos estamos relacionando, a quién estamos compartiendo aquellas cosas que estamos viviendo y si nos estamos permitiendo ser confrontados por aquellos autoengaños que nos hacemos tan seguido los seres humanos. Entonces, primeramente es reconocer que nos mentimos y que mentimos diariamente y que esto aunque no lo hacemos consciente, aunque justificamos todos estos engaños de maneras en que como que nos tragamos la píldora como si no estuviéramos mintiéndonos o simplemente no nos damos cuenta porque llevamos tanto tiempo metidos en una mentira y que creo que la base de todas estas mentiras es una creencia profunda de no seré aceptado o nadie me va a querer o no puedo o no soy capaz o no soy suficiente y nos vamos envolviendo en vidas donde nos mentimos que nos gusta nuestro trabajo, nos mentimos que estamos contentos en una relación de pareja o nos mentimos faltas morales que tenemos frente a otras personas, ¿no? Mentimos a lo mejor, justificamos una infidelidad o justificamos pues no sé, tener faltas con otros seres humanos que no son éticas y que no están a la altura de nuestra justicia moral. O también, ¿sabes cuándo nos mentimos mucho, mi Marisa? Cuando creemos que no nos queremos, cuando creemos no sé, que hemos fallado, cuando nos castigamos, cuando no podemos abrir ese drenaje de amor que tenemos por nosotros mismos. Y todo esto que hacemos de manera a veces justificada, a veces inconsciente, a veces consciente, pero creemos que no tenemos otra alternativa más que seguirnos mintiendo, nos baja nuestra vibración y lo vamos a ver reflejado ni siquiera en algo mágico, místico o misterioso, como dices tú, mi Marisa linda, sino que lo vamos a ver reflejado en nuestro sistema inmunológico, en nuestra energía, en nuestra motivación, en nuestra claridad o nuestra bruma mental que tengamos. Entonces yo creo que la invitación en este live es que tomaran una hoja de papel, estamos empezando una semana nueva y comencemos a ver en qué áreas de mi vida me estoy mintiendo. Y creo que la manera más fácil de hacerlo es que si ahorita tienen ahí su papel y su pluma, escriban
¿cuál fue la última mentira que dije? Ya sea a mí o a otro, y a lo mejor fue una mentira que hice como piadosa, como por no lastimar a alguien pero eso te está bajando esa vibración. ¿Qué tanto te mientes tú que te obligas a estar en situaciones y por qué? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Porque no te sientes capaz? ¿Porque crees que no hay otras alternativas para ti? Por ejemplo, a lo mejor te falten al respeto o que no estén a la altura de cómo tú quieres llevar tu vida. ¿Qué mentira te dices tú para permanecer en estas relaciones y no poner límites? Porque esto día a día está bajando esa vibración. Esa vibración es tu energía, es lo que te va a mantener vivo, es lo que te va a mantener pegado a tu intuición, a tu creatividad, a tu joy de vivir, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la primera parte muy crucial de vernos en el espejo frente a esto, lo que decías, esta intención desde donde estamos saliendo. Y después de esto viene esta segunda parte, que es esta elección de palabras, mi Marisa linda. ¿Y qué nos hablas de esto? Bueno, yo creo que todo lo que nos dices es bien poderoso porque nuestro diálogo interno, no nos damos cuenta, pero muchas veces está cargado de mentiras. Nos mentimos en el momento en el que dudamos y desconfiamos de nosotros. Nos mentimos en el momento en el que creemos que nuestro valor depende de lo que poseemos o de lo que logramos o conseguimos. Nos mentimos cuando nos comparamos, cuando nos defendemos. Vivimos en una mentira constante porque nuestro sistema de pensamiento nos programó a creer que para tener derecho de piso, pues teníamos que demostrar y teníamos que tener ciertos requisitos. Estamos aquí, y si estamos aquí somos existencia, lo que significa que tenemos el kit completo de nacimiento para poder generar una vida que realmente pues sea amorosa, pero también alineada a lo que es honesto y congruente e íntegro, como tú bien decías, con nosotros. Entonces creo que este ejercicio es poderosísimo porque uno no puede hablar con una vibración alta si uno tiene un diálogo interno en el que constantemente se critica, se juzga, se señala, se burla de sí mismo, pero no desde un lugar de curiosidad y de humor, de sentido del humor, que es muy poderoso, sino desde un lugar de ya no hay remedio, ¿no? No hay nada que hacer contigo, que nos va a generar mucha vergüenza y por consiguiente culpa. Y como sabemos, la vergüenza y la culpa son estados de conciencia que tienen una frecuencia energética muy baja. Todo lo que digas desde esos estados de conciencia no tiene una alta vibración, tiene una vibración que es densa, que hace que la vida parezca atropellada, y no es porque tengas mala suerte o porque tú hayas nacido sin estrellas, sino que esto está sucediendo porque tú estás metido en estas mentiras que te cuentas constantemente, las reafirmas cada que piensas y le das atención a esos pensamientos pedorros, como digo yo, cada que hablas desde este lugar de me cuesta trabajo, es difícil, no puedo, ya no aguanto, no soporto, esto no me gusta, me desespera, pues ya sabes lo que iba a decir, ¿no? En un idioma más coloquial. Entonces, todas estas formas de hablar, yo muchos años, tú sabes que viví en el modo víctima, ¿no? Y era parte de mi lenguaje estar en queja constante, que significaba en una mentira constante, en una frecuencia de lenguaje muy poco poderosa. Entonces creo que el cambio viene, como tú bien dices, cuando nos confrontamos con eso y nos decimos, ¿por cuánto tiempo más me voy a estar contando estas mentiras internas? Y voy a estar saliendo al mundo a mentir para que no me cachen que yo me siento así. Porque hacemos las mentiras de dos maneras. Primero lo que nos decimos y luego lo que queremos ocultar y lo que queremos representar frente a los otros, pero que no es honesto. De ahí que muchas veces estas afirmaciones que decimos de soy abundante, o soy no sé, soy posibilidades, no vengan al caso, porque no las estamos diciendo con el corazón, sino que las estamos diciendo como para salir de una situación, pero reforzando el estado de conciencia de por favor, ¿no? O sea, soy responsable, pero qué miedo ser responsable de mi vida. O soy abundante, pero qué miedo ser abundante. Y eso no funciona. Entonces, una vez que tengamos claras cuáles son esas mentiras, ¿cuál sería esa nueva narrativa que se apegaría más a un lugar de honestidad, entendiendo que somos íntegros? Íntegros implica que somos seres con una sabiduría natural que nos acompaña, ¿no? Y eso me encanta, Marisa, lo que dices, y acompaña un poco como iniciábamos el live, ¿no? Que si estás en una situación, en una relación de pareja, en un trabajo, en una situación económica, en una situación de salud, en una adicción, en una dinámica que no te funciona, lo primero que tienes que hacer
en vez de seguir haciendo más de lo que te engaña a ti mismo, es parar. Y justamente, como bien decías, Marisa, en vez de decir, ay, le voy a echar más ganas y bueno, es que esto es lo único que para mí, es que tengo mala suerte, decir, no, esto ya no funciona. Y junto con esto, sentir el enojo que puedes tener en ese momento. A lo mejor es enojo contigo, es enojo por haberte extendido en una relación que ya no era funcional, por no haber puesto límites, pero abraza el enojo. Eso es parte de subir tu vibración, porque si no abrazas el enojo, si no abrazas la frustración, no tienes esa energía tan valiosa para moverte del lugar. Muchas veces tenemos que usar ese enojo como ese trampolín para decir, hasta aquí llegué, o ya no quiero esto, o esta no es mi tribu, o este grupo social ya no me está funcionando, o este trabajo de esta manera ya no me está funcionando hacerlo, o en esta relación no me está funcionando tener este tipo de dinámicas. ¿Qué tendrías que decir tú hoy que por fin soltaras? Que por fin pusieras de frente la verdad, y que la verdad no tiene que estar puesta como si fueran mariposas en el aire. La verdad es que ya no quiero esta situación, la verdad es que ya no quiero este trabajo, la verdad es que ya no quiero vivir en este país, la verdad es que esta relación o esta dinámica ya no me funciona. Eso sería primeramente alinearte a la verdad, y eso te va a subir a un lugar poderoso. Ahora, una vez que estás en ese lugar de verdad, es importante que uses ese enojo, esa frustración, como un modo de creatividad para diseñar una nueva vida. A lo mejor para buscar desde ese lugar recursos, buscar a un coach, buscar a un psicólogo, buscar en el internet lugares donde te puedas mudar de país, abrir posibilidades, y a lo mejor sale desde ese lugar. Pero lo que es importante es que una vez que le hayas dado un sentido útil a esa emoción, la sueltes y te vuelvas a meter a un lugar de integridad, o sea, de aceptación, de bienestar, de valentía, de que tomes algún valor que tú consideras que es importante en el ser humano, ya sea la honestidad, ya sea la valentía, ya sea el amor por uno mismo, y que desde ese lugar sigas operando. Porque si te quedas en el enojo, te vas a mover a la violencia, y desde la violencia destruimos y no construimos. Y lo que queremos hacer es usar ese propulsor que vamos a tomar ahí para movernos a construir algo desde esta alta vibración que nos alinea directamente a la manifestación. Sí, ciertamente el enojo es una energía poderosísima que implica transformación, poner punto final a algo, poner la apertura de nuevas cosas, siempre y cuando se use desde ese lugar, ¿no? De saber que estamos transformando y que esté empañado, o más bien que esté, digamos que junto con esa valentía que nos lleva a hacer realmente cambios poderosos en nuestra vida. Cuando se entiende la diferencia entre el enojo que genera violencia, que es reactividad, con el enojo que genera transformación, entonces ya no le tenemos miedo a sentir esa incomodidad, sino que nos abrimos a ella entendiendo que está sucediendo para nuestro mayor beneficio y bienestar, que es realmente alinear y recalcular ruta de los deseos de nuestro corazón hacia dónde nos queremos mover. Y entonces ahí sí va a ser muy genuino y muy auténtico que declaremos esas palabras que sentimos que nos hacen vibrar desde un lugar de estar sostenidos, de sentirnos libres, poderosos y con esa certeza absoluta de que lo que viene conviene, ¿no? Entonces, a partir de ahí se abre un mundo de posibilidades y de forma genuina empieza a salir este lenguaje de ti, palabras como expansión, extensión, posibilidad, amor, armonía, paz, luz, estoy abierto, estoy dispuesto, quiero aprender, me abro a la vida, surgen de forma espontánea y natural de ti, no las tienes que forzar. ¿Por qué? Porque ya usaste la emoción para deshacer lo que no te funcionaba y construir lo que sí. Entonces, luego la gente se queda como en esta parte lógica de, bueno, díganme la lista de las palabras que tengo que usar y ya las uso y ya.
Sí, no es solo así, sí úsalas, pero úsalas con conciencia, con presencia, con intención y muy convencido de que estás haciendo una transformación, porque entonces sí, esas palabras te van a llevar a moverte de estado de conciencia, en donde esos estados de conciencia son organizados de maneras más fluidas, en donde las cosas aparecen en este sincrodestino, en donde realmente te topas con las personas indicadas, los momentos indicados y todas las situaciones que vienen en forma de desagradables empiezan a abrirse para que veas que eso desagradable tenía muchísimo potencial para ti, pero solo si estás dispuesto a eso. Una trampa es que estés analizando, pensando y repensando. Cuando te estás preguntando, pero ¿por qué será que entonces si esta persona no me habla, yo me pongo de esta manera? Eso lejos de traerte como respuestas, te hace quedarte en una posición fija. Tú tienes muy claro qué funciona y qué no funciona porque lo sientes en el cuerpo. Cuando algo no funciona, esa incomodidad te va a hacer ponerle un punto final, no que andes repensando y repensando y preguntándole a Raimundo y todo el mundo qué hago, porque las respuestas nunca están afuera, siempre están adentro, ¿no? Sí, mira, vamos a responder un poquito. ¿Cómo están todos? Qué gusto a todas las personas que están aquí conectadas con nosotros. Les mando un beso. Cuéntenos un poco aquí en el chat. Ahora nos vamos a voltear la mirada a ustedes. Vamos a hacer una comunicación con ustedes. Si tienen dudas o preguntas o quieren compartir algo, pónganlo en el chat. Pónganos, yo creo que muchos de nosotros nos mentimos a nivel cultural. Yo creo que la cultura nos invita mucho a mentirnos. Desde muchas veces, hola, ¿cómo estás? Ay, bien, perfecto. Y ya empezamos con nuestra primera mentira del día si no nos estamos sintiendo a la altura y empezamos a alejarnos de hacer introspección diaria, ¿no? Y con esta idea de dar una cara a la cultura, complacer a la cultura, quedar bien con la cultura, y esto puede ser la familia, el trabajo. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no mentimos en cuestiones que ya ni siquiera nos hemos preguntado, ¿no? Es que ahorita a lo mejor haciendo este ejercicio dices, bueno, yo la verdad es que he mentido porque voy todos los domingos a comer a casa de mis papás y no es algo que quiero hacer. Voy a regañadientes y en realidad no voy en presencia, estoy contando los minutos para irme. Entonces podrías entonces checar contigo qué sería honesto para ti, cada cuánto para ti sí sería válido ir a comer con ellos y realmente dar y compartir en vez de mentir, porque estamos mintiendo con algo que en realidad no estamos queriendo dar. Aquí nos pregunta Andrea, ¿cómo regreso a mi estado de conciencia? ¿Qué le dirías, mi Marisa? Bueno, mira, hablábamos de una cosa muy interesante, que es el enojo, pero también yo agregaría el hartazgo. Tanto el enojo como el hartazgo son propulsores para llevarnos a hacer saltos cuánticos y cambios de conciencia. A veces esto se va a oír muy pues duro quizás desde la perspectiva humana, pero a veces si no hacemos esos cambios es porque no hemos terminado de sufrir. Y a veces se requiere que suframos un poquito más. El sufrimiento es un constructo de pensamientos, pero a veces se requiere que suframos un poquito más para que verdaderamente conectemos con ese enojo o con ese hartazgo. Solo así vamos a poder hacer un salto. No es la única manera. Claro que también podemos trascender desde la cooperación, el servicio, la buena voluntad, la apertura, pero en esta condición humana que tenemos, muchas veces los caminos que vemos más a la mano para movernos en estado de conciencia son el hartazgo y el enojo, ¿no? Entonces, el hartazgo engloba la frustración, la impotencia, ¿no? Y todos estos estados de conciencia. Entonces, una vez que uno se da cuenta de esto y dice, ahora sí ya paro de sufrir, ¿no? Dirían, a partir de ahí uno toma una responsabilidad en su vida que viene de una valentía y entonces uno se compromete. Estoy comprometido a poner mi atención, mi corazón, mi mente y mi lenguaje en todo aquello que suma. Todo lo que no sume, le voy a decir gracias, ya te puedes ir. Y cuando uno hace esto desde una declaración, desde una convicción absoluta, esto no puede más que traer frutos. Pero cuando uno se enreda en cómo le hago para moverme de estado de conciencia, porque me urge que suceda ya, uno solo está reforzando el estado actual de conciencia en el que está y no está viendo el para qué está ocurriendo esto. Y este para qué es para que llegue esa incomodidad a un punto álgido en donde realmente, pues, como que ahora sí que te pique por mover. El despertador. Ajá, exactamente.
Exactamente, el despertador. Entonces, bueno, pues para movernos simplemente se necesita hacer toma de conciencia de este diálogo interno, cambiarlo por un lenguaje, por un diálogo interno que sea, si no más amoroso, por lo menos neutral, y ahí empieza el cambio total. Dice, ¿por qué la mente se va a pensar a ese lugar de que hay alguien o esa persona está engañando? Y después me da risa porque la mente trata de justificar hasta de lo que me cuenta, ja, ja, ja. Bueno, porque la mente está entrenada, la mente de ego está entrenada a encontrar el arroz negro. La mente de ego está entrenada a sobrevivir y para sobrevivir busca los escenarios de terror, pone su atención en ellos para poderse anticipar y preparar para ellos. Esto en realidad es algo que es ya una situación de inminente que tenemos que romper este hábito de estar poniendo la atención a lo que asusta, a lo que no funciona, a lo que da miedo, porque lo único que hacemos es reforzar eso, ¿no? Ya sabemos que preocuparse es rezar para que pase lo que no quieres que pase, y eso es lo que hacemos cuando ponemos la mirada en eso. Entonces hay que desentrenarnos de eso y entrenarnos a ser observadores diferentes, y eso empieza por cada día tener una intención de observar todo lo que realmente nos hace sentir pues más vivos, y tú lo sabes porque tu cuerpo es tu termómetro, ¿no? Entonces, romper con ese hábito, la mente está acostumbrada a eso es lo familiar para la mente, te va a llevar a pensar lo peor, pero está en ti decirle, te acompaño a pensar lo peor, o decirle, yo ya vi eso, ya fui para allá, y ahí no hay mucha posibilidad ni solución, ¿no? Entonces, elijo quedarme aquí en el presente. Sí. Y dice aquí, que va un poco de la mano con esto, anoche dormí con un pensamiento que me atormentó toda la madrugada y siento que me saboteó mi felicidad. Pero yo creo que aquí es bien interesante porque se vuelven hábitos, ¿no? Y cuando tenemos toda nuestra atención puesta en nuestra mente, ahí solemos pasar la vida. Pero cuando practicamos pasar la vida en otros lugares adentro de nosotros, cuando sabemos que la mente no es la que tiene nuestras respuestas, empezamos a hacer caminatas o pasamos tiempo leyendo o hacemos una meditación o escuchamos música o cocinamos o hacemos algo que nos gusta hacer y empezamos a aprender a pasar más tiempo en nuestro corazón. Esto es una práctica. Entonces le empiezas a bajar el volumen, a tener toda tu atención puesta en tu mente, porque te das cuenta que la mente es como una grabadora que te repite los mismos pensamientos todos los días, no hay pensamientos nuevos, te los dice a ti, se los dice a Marisa, me los dice a mí, se los dice a todas las personas que estamos conectadas, pero que tú tengas esta atención puesta en tus pensamientos o en la noche en tus pensamientos, es porque todavía crees que tus pensamientos traen algo nuevo o innovador para ti. Entonces, conforme vamos aprendiendo que eso no es real, comenzamos a vivir en otras partes de nosotros y nos damos cuenta que hay una parte de nosotros que se conecta con la sabiduría, que también todos tenemos por igual, que también nos da muchas respuestas, pero esta sabiduría nos habla más quedito, nos habla cuando estamos en paz, cuando estamos en esta alta vibración, cuando estamos en inspiración, creando, viviendo y conectados con la vida. Entonces es aprender a rescatar ese recurso que siempre ha estado con nosotros, pero que muchos de nosotros lo hemos apagado o le hemos dado la espalda por ponerle tanta atención a la mente. Aquí nos dice Dani, hola, ¿cómo romper y reabrir una nueva ruta? Bueno, pues repetición, 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 práctica, 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 porque así fue como aprendimos el sistema de pensamiento del ego y así es como lo desaprendemos, practicando nuevas cosas y repitiendo mentalmente, interiormente y exteriormente nuevas cosas. Esa es la receta, pero para ello se requiere una decisión constante de elegir en todo momento, primero ser testigos, observadores de qué estamos pensando, creyendo, dónde está nuestra atención, y además una elección constante de qué quiero que salga por mi boca, sapos y culebras o posibilidades infinitas. Y esto es una cosa que todos los días te levantas con la intención de elegir. ¿Por qué? Porque de alguna manera la mayoría de nosotros estamos robotizados o domesticados a pensar que el lenguaje que se tiene que usar es este lenguaje
que constantemente esté en alerta, en alarma, en miedo, en queja, en frustración. Hemos de estar dispuestos a ya no normalizar que ese sea el lenguaje de nuestro día a día. Y eso solo se hace con práctica y con repetición. Y sí, es un trabajo diario porque esto es un estilo de vida. Lo familiar es lo otro, eso siempre está al alcance de nuestras manos, pero no es lo óptimo ni lo ideal porque nos aleja de vivir en la conexión con esa sabiduría interior. Sí, y yo creo que aquí lo que es bien importante, mi Marisa, es que reconozcamos que todas las mañanas, todos los seres humanos, por regalo del estado de gracia de la vida, amanecemos en vibración 1000, vamos a decir, que es la vibración de la tabla del doctor David Hawkins, la más alta sería 1000, que es la iluminación, que tiene que ver con sentirnos uno con el todo. Esto no tiene que ver con ningún gurú, ni ningún avatar, ni ninguna persona superior. Tiene que ver con un reconocimiento de que en ese respiro te sabes uno. ¿Qué quiere decir? Que estás en armonía contigo, con el entorno, con la naturaleza, con la vida, que estás en una aceptación y en un rendimiento completo a vivir. Ese es como el estado de conciencia de iluminación. Ese es el regalo que nos da la vida todas las mañanas cuando despertamos. ¿Qué sucede? Que en cuanto tú despiertas en esta alta vibración y tú te empiezas a contar cuentos, empiezas con un cuento que empieza con una sola palabra, que es yo. Yo, Alejandra. En ese momento entra el ego, porque ya yo tiene una imagen, tiene necesidades, tiene reclamos, tiene un pasado, tiene argumentos, tiene preocupaciones del dinero, y mientras que ese yo se empieza a meter en todas estas identidades falsas, el yo que necesita, el yo que no suelta el pasado, el yo que reclama, el yo que está en esta mala relación, el yo celoso, el yo que no tiene dinero, conforme vamos echándonos estas capas encima durante el día de todos estos cuentos, vamos bajando nuestra vibración. Pero no es que la vibración de 1000 se haya ido a ningún lado. Si tú dejas caer o tiras estos cuentos, brota naturalmente esta vibración de 1000 porque está ahí esperándote a llenarte, a llenar cada célula de tu cuerpo, a llenar tu vida de creatividad. Pero tú tienes que estar consciente qué tanto te has creído que tú eres, que en realidad no eres, que ni siquiera eres este cuerpo. Pero cuando empiezas a creer todas tus preocupaciones y esto se vuelve un modus vivendus del día a día, te pierdes en tus historias en el instante en el que te despiertas. Ese estado de gracia, le das la espalda y te metes en todos estos disfraces que no son tú, pero que ya no ves la salida. Te metes en un punto ciego. Y ahí es cuando vivimos en un engaño completo que se llama estar completamente dormido ante la vida. Así es, en esos momentos nos dormimos y si nos dormimos, ¿quién está en nuestra vida? Sí, exacto. Si nosotros estamos dormidos, ¿quién está haciéndose cargo de nuestra vida? ¿No? Esa es la pregunta. Dicen aquí si hay alguna rutina por la mañana. Pues otra vez, yo diría que es la elección. La rutina es, yo no soy lo que pienso. Mis pensamientos no son míos, aunque yo diga mis. Los pensamientos visitan la cabeza de todas las personas que están en esta experiencia humana. Ponerles un signo de interrogación, cuestionarlos, no tomarlos como válidos, hace que realmente estemos en un lugar de apertura y de esa conexión con ese estado de conciencia que es el natural desde nuestra esencia, no el fabricado desde todos estos años de aprendizaje y de repetir e imitar cosas que colectivamente se consideraban las más pensadas o las que todo el mundo creía, pero que no tiene por qué ser así. Entonces, otra vez, cada día es una elección, cada día es una oportunidad de volver a nacer, ¿no? Y aunque se escucha muy cursi, vuelves a nacer porque vuelves a nacer en ese reconocimiento de quién eres realmente. Sí, dice, bueno, aquí nos preguntan que cómo bloquean los pensamientos negativos. Y no se trata de bloquearlos, se trata de neutralizar todos los pensamientos, tanto los negativos como los que se califican como positivos. Es poner una distancia entre tú y el pensamiento, para que en ese espacio, en ese oxígeno,
tú decidas si el pensamiento te suma en algo, como decía Marisa, si me suma, pues me lo quedo, y si no, se va. Pero no es una lucha, no es controlarlos, no es bloquearlos, porque si no, les estamos dando más fuerza. Si no es, a ver, ahí está, todos estos pensamientos en oferta, alguno de ellos me funciona para mi propósito, para estar en paz, para como una herramienta para algo, lo uso. Y si no, lo descarto. Pero es generar un espacio de presencia entre tú y lo que piensas. Eso se llama conciencia. Dice aquí Alejandra, ¿por qué así estamos bien y sepamos y tengamos la certeza de que todo estará bien? La mente busca el peor escenario, ya que a veces hay que estar tan atento para regresarla. Hay días que se me va. Bueno, mi Ale linda, aquí es importante que nosotros hablamos en la escuela de personificar tu discurso, ¿no? Dice la mente, porque si estamos bien, la mente se va al peor escenario, y esto habla de ti. A lo mejor a mí en un momento dado me sucedía eso, pero ya no me sucede. Entonces es como empezar a ver qué ganancia tienes, ante qué crees que te estás defendiendo. A lo mejor hubo algo en la infancia que viviste. Es muy interesante porque, a ver, cuando somos chiquitos, muchas veces a ustedes les ha pasado, y también Marisa y a muchos de ustedes, a lo mejor tuvieron vivencias de chiquitos que no estuvieron tan a la altura de la felicidad completa. Muchos de nosotros hemos vivido infancias que han sido un reto, o que han sido dolorosas, o que han sido tristes, o que han sido incomprensibles para nosotros a la edad que teníamos. Pero también hay una creencia muy grande en el inconsciente colectivo, que es a las personas buenas les va bien y a las personas malas les va mal. Lo hemos visto en las películas de Disney, como el malo sabemos que al final va a acabar castigado y es al que al final le van a pasar las cosas malas eternamente. Pero nosotros creemos muchas veces cuando somos niños que nos están pasando cosas malas, entre comillas, o que no entendemos o que nos estamos sufriendo por ellas, porque hay algo malo con nosotros. Entonces debemos de ser el malo de la película porque nos pasa esto. Entonces mejor nos ponemos en un modo defensiva, porque si soy el malo me va a pasar lo peor, el peor escenario, no voy a acabar en eso. Entonces, empezar a darnos cuenta que la vida es lo que es y empezar como adultos a darnos cuenta que en la vida pasan cosas y que de chicos pasaron cosas que a lo mejor fueron muy duras para nosotros con qué lidiar, pero ahora darnos cuenta es que no nos pasaron como un castigo por ser personas malas o por ser niños no merecedores, sino que pasaron porque la vida es así, porque la vida está llena de situaciones, pero que también la vida nos ha dado todos los recursos para trascender estas situaciones y finalmente para romper esta creencia de que estas situaciones nos pasaron como un castigo o para que nos diéramos cuenta que había algo malo o algún defecto en nosotros. Entonces es importante ver si ahí no hay una conexión con algo que viviste en tu infancia que hoy puedes romper en el presente y dejar de castigarte con estos modos de pensamiento. Sí, creo que se va a oír muy, muy de millennials, ¿no? Pero vivir es experimentar y las experiencias son parte de estar en esta realidad virtual que llamamos experiencia física, ¿no? Y cuando calificamos estas experiencias como buenas, malas, regulares, justas o injustas, es cuando sufrimos. Si pudiéramos darnos cuenta de que las experiencias son, y todas ellas tienen la oportunidad de vernos en ellas desde nuestra verdadera esencia, ver en ellas la oportunidad de conectar con nuestra intuición, pues no estaríamos con tanto miedo de salir a vivir, ¿no? Sino que estaríamos más abiertos y más dispuestos a jugar este juego. Aquí en México hay un lugar que se llama la Ciudad de los Niños, ¿no? En donde vas y juegas a ser bombero, policía. Bueno, pues yo creo que un poco si nos pensáramos que esta vida es como ese juego, estaríamos en esa apertura de, bueno, ahora voy a experimentar esta situación y esta y aquella y la otra, pero sin el juicio de que esto es malo, sino que esto es. Sí. Bueno, aquí nos preguntan que qué libro les recomendamos. Pues les recomendamos el libro de Libérate, que ahí tenemos una participación Marisa y yo. Acaba de salir una nueva edición de este libro que está corregida, aumentada. Entonces lo pueden conseguir en todas las librerías o también lo pueden conseguir como libro electrónico. También, si alguien quiere hacer un trabajo un poco más profundo con esto, mañana iniciamos clases en el instituto, con la clase de Marisa mañana. Hoy se pueden inscribir, les vamos a dejar aquí el link, o también, si no, también en mi página de Instagram, en el link de la bio, están las inscripciones. Mañana empieza
empiezas tú, Marisa, con la clase en vivo, Sí. y luego es un año maravilloso de enseñanzas donde leen muchos libros, donde aprenden metodologías, técnicas, hay una gran comunidad en todo el mundo, mucho acompañamiento, mucho trabajo interior, y creo que vale la pena porque yo creo que en esta vida vamos a hacer muchas cosas lindas, a lo mejor vamos a tener una familia, a lo mejor vamos a tener hijos, a lo mejor vamos a tener un trabajo que nos encanta, a lo mejor vamos a viajar, pero quién está viviendo esa vida es bien importante, en qué estado de conciencia lo estamos haciendo y cuál es el gran propósito de vivir. Y yo creo que la certificación eso es lo que ofrecemos, una apertura que cualquier área de tu vida en la que quieras pertenecer y participar, lo hagas de la manera más válida posible, ¿no? Y eso es lo que decía un poquito al principio del live. ¿Quién es tu tribu? ¿Te permite ser confrontado, ¿no? Cuando sientes que algo no está caminando en tu vida, ¿cuál es tu ruta? Irte con unos amigos que te dicen, ay, sí, pobrecita de Ale, que todo te pasa, que pobre, que todo el mundo te traiciona, te miente, es que tienes muy mala suerte. O vas con personas que te dicen, a ver, Ale, ¿qué es lo que realmente pasó? ¿Te estás haciendo responsable? ¿Cómo creaste tú también esta dinámica? ¿Cuál está siendo tu participación en esto? ¿Dónde te estás mintiendo? ¿Dónde podrías estar en un lugar más válido? Y te dicen, ¿cómo puedo cambiar mi vida? Con algo muy fácil. ¿Qué te quieres pedir en este momento? A lo mejor pedirte poner límites, a lo mejor pedirte moverte del lugar. ¿Qué le quieres pedir a otros? Usa tu lenguaje como algo asertivo para diseñar tu vida, darte cuenta del poder que tienes y salirte de esos cuentos de que tú no puedes, de que otras personas pueden tener estas vidas maravillosas, pero tú no. ¿Por qué no? Si todos tenemos los mismos recursos, ¿no? Esa es una de las premisas que usamos en la escuela, mi Marisa. Así es, todos tenemos los mismos recursos y bueno, pues todo lo que queramos se puede hacer si realmente tenemos la disposición de hacer esos cambios que requieren que nos hagamos presentes en nuestra vida y dejemos de andar en modo culpa y víctima, ¿no? Como decimos. Así que pues la certificación es un gran camino, es un camino más para que puedan tener este espacio de introspección, de autoconocimiento. Y bueno, yo feliz de verlos mañana, los que se inscriban y feliz de estar contigo hoy, Ale. Y bueno, pues ya yéndonos después de toda esta burbuja, porque todo tiene un poquito un trasfondo, palabras que nosotros hemos sacado de nuestro vocabulario, ya saliendo de un nuevo estado de conciencia, son traición, pérdida, me hizo, Abandono. o me agredió, sino él agredió, y yo quién quiero ser frente a eso, abandono, Tóxico. tóxico, narcisista, herida, ganar o perder. ¿Qué otras palabras? Pues todas las que te sientan en una silla de víctima, ¿no? Todas las que te ponen en un condicionamiento emocional, que se sienten incómodas, que te achican, que le dan poder a otra persona frente a tu ámbito, pareciendo como que tú ya no tuvieras posibilidades. Todas esas palabras que te mueven del lugar y te meten como en donde te sientes atacado, donde te sientes minimizado por el exterior, sácalas de tu lenguaje porque no te están funcionando para soltar los significados del exterior y buscar nuevas alternativas para ti. Y estas alternativas muchas veces van a ser poner límites o moverte del lugar. Entonces busca dentro de ti estas palabras para que las pongas ya ahí de barapinga para ver quién más las quiere y como más honesto contigo también, de darte cuenta que le puedes dar una descripción a los hechos tanto del pasado como del presente, mucho más neutral, mucho más suave, ¿no? Como dice Byron Katie, la realidad siempre es más dulce de lo que decimos de ella y esto nos sube mucho la frecuencia y no se trata de maquillar, se trata de no exagerar nuestras tragedias. Aquí dicen, los otros deberían, sí, nosotros lo que hacemos es hablar de nosotros. Yo puedo, yo quiero. Esa es la forma en la que hablamos. Y también quitamos el yo debería de. Elegimos, me funciona esto, yo quiero esto. Pero todo lo que venga desde un lugar que sea como suelto, porque si ya lo digo como debo de o tengo que con una carga, no me va a servir. No es un lenguaje que esté en alta vibración, es un lenguaje que simplemente me empuja, pero a la vez me hace resistir.
Y para las personas que quieran participar con nosotros en vivo, Marisa y yo vamos a estar en noviembre en la Ciudad de México, en un retiro muy lindo que vamos a dar. Entonces, si también quieren más información, ese va a ser un espacio que tiene cupo limitado y ya tenemos mucha gente inscrita. Entonces, si quieren estar con nosotros en noviembre, escríbanos al WhatsApp que tenemos aquí en el link de Llamas Alejandra en Instagram y aparten su lugar para pasar 3 días fabulosos con nosotros en la Ciudad de México, donde vamos a tener un retiro de este conocimiento. Va a ser un encuentro con nosotros mismos. Y bueno, les mandamos un beso, mi Marisa linda, y nos vemos muy pronto. En España voy a estar a finales de este año, entonces voy a estar por ahí en noviembre. Les voy a dar luego la información de las cosas que voy a estar haciendo allá. Voy a estar en Casa de México haciendo un curso de todos los lunes para cerrar ciclos. Voy a estar también en Sui, en Yoga Sui, haciendo un taller de 2 horas. Y con Marisa vamos a estar también en España a principios del año que entra, haciendo un encuentro. Entonces, ahí pónganse en contacto con nosotros para ir reservando donde quieran estar con nosotros. Y bueno, ya saben, libérate, empiecen a leer el libro. Nos vemos en la escuela si quieren hacer la certificación del proceso MMK o nos vemos también en los presenciales. Les mando un beso con mucho amor.